pues a continuación, bueno, vamos a proseguir, mejor dicho, con uno de nuestros siguientes guerreros, de nuestros siguientes ponentes. A decir verdad, bueno, la siguiente persona que va a estar aquí con nosotros, el siguiente guerrero de Gaia, es un amigo mío. A decir verdad, llevamos ya un tiempo juntos recorriendo este camino hacia el despertar de la conciencia y de la espiritualidad, pero sobre todo con la reconexión con nuestra madre tierra, con la naturaleza. Así que es un honor presentarles a mi gran amigo Alejandro Hernández Villanueva, al cual llamamos Ulfed. Él es estudiante de biología y filosofía, amante de la literatura, conferencista de filosofía y educación ambiental, miembro del círculo literario de la Facultad de Ciencias de la UAP, actualmente concluyendo su licenciatura en biología. Él es de México y viene con nosotros a platicarnos un tema bastante interesante. De hecho, a decir verdad, ya hemos hablado mucho, por ejemplo, de la magia, de los celtas y demás, y ahora Ulfed nos trae el siguiente tema. Hola, ¿qué tal? Una Muchas gracias. aproximación a la filosofía, una aproximación a la filosofía nórdica. Hola, Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mi hermano Alex Drago, mi tocayo y hermano del alma, muchísimas gracias por la presentación. Es un honor estar aquí con todos ustedes. Espero estén teniendo un bonito fin de semana y una muy buena tarde. Bueno, pues así es. Vamos a empezar de una vez. ¿Alguien sabe cómo les puedo compartir pantalla? Disculpen un poco mi computadora, es que es un poco lenta. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, mi tema es una aproximación a una filosofía nórdica. Hay filosofía en los antiguos pueblos nórdicos. Bueno, iremos viendo. Tenemos 40 minutos, así que, y son más de 40 diapositivas, así que, y es filosofía. Entonces trataré de ser lo más concreto, breve y conciso posible. Así que, bueno, vamos a empezar. Vamos a pasar primero por un contexto, por un marco teórico y por la problematización de la situación, para que pueda ser entendido esto de la mejor manera, y cuando lleguemos al final ya tengamos toda una base construida. Perfecto, entonces voy a abordar un tema que a lo mejor parece que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver y ya lo iremos viendo, lo iremos desglosando. Bueno, vamos a plantearnos el problema, ¿no? Si nosotros leemos el libro Los druidas de Christian Gudjonsvarg, vamos a ver que hace un análisis historiográfico sobre la figura del druida, ¿no? En este análisis aborda diferentes perspectivas, pero hay un punto central, ¿no? Nos va a decir que los druidas no tenían filosofía. Entonces yo cuando leía este texto me pregunté, o sea, ¿por qué no tienen filosofía, no? Si eran grandes conocedores de la naturaleza, política, sociedad, de la poesía, de un montón de materias, y yo los veía como filósofos, ¿no? Entonces yo tenía esa duda, y yo en los trabajos, en mi primer planteamiento de la tesis, era una contrastación del pensamiento náhuatl, de aquí de México, prehispánico, con respecto a la perspectiva de la naturaleza en la actualidad, ¿no? En ambos contrastes. Resulta que me topo que en la academia te dicen que, bueno, los pueblos antiguos no tenían filosofía. Y yo me pregunto, ¿por qué no tenían filosofía? ¿De qué me estás hablando? O sea, yo siempre he visto que pues tienen un pensamiento sumamente profundo. Entonces, pues me topo con ese problema. Estoy leyendo a Gudjonsvarg en su texto Los druidas y dice que no tenían filosofía, y yo así como, para mí no tenía sentido, ¿no? Resulta que en la tradición académica sitúa el origen de la filosofía dentro del pensamiento griego, siguiendo una linearidad hasta la conformación de la ciencia como lo tenemos hoy en día. En pocas palabras, la academia te va a decir, la filosofía surge en Grecia y sigue un planteamiento lineal, pasando por los romanos, posteriormente con la escolástica y llegando a la modernidad con la estructuración de la ciencia, ¿no? Fuera de esa linealidad no hay filosofía.
Es lo que te dice la academia, ¿no? A ver, Ulfet, hermano, muchas gracias, Lua. Por aquí estoy leyendo también los comentarios. Entonces surgen las siguientes preguntas. ¿Solamente se originó un pensamiento filosófico en Occidente, en particular en el mundo helénico? ¿La filosofía es solamente occidental, grecolatina y o moderna? ¿Qué hace a la filosofía ser filosofía, no? Yo me topaba este problema cuando comencé a hacer los estudios filosóficos de los pueblos de aquí, ¿no? Y bueno, y con los druidas. Entonces, y como ya se los planteaba, ¿de dónde surge esta problemática? Bueno, una vez que se instaura, se da la institucionalización de la religión judio-cristiana, católica, se da una hegemonía de pensamiento que se basan, el pensamiento cristiano, toman algunas ideas de Platón y de Aristóteles para fundamentarse en lo que posteriormente se va a llamar la escolástica, la escuela escolástica, ¿no? Como la idea del demiurgo, el primer motor inmóvil, de donde surge todo lo demás existente, ¿no? Entonces, esto se va a mantener así como por 2000 años. Después de esos 2000 años llega la Ilustración, y la Ilustración es una ruptura con el punto anterior, porque el punto anterior se basaba en una metafísica que nos habla de la esencia de las cosas, en función, obviamente, pues de esta idea del primer motor inmóvil, del demiurgo, pues que lo optó la religión, porque pues, quedaba muy ad hoc a su pensamiento, ¿no? Eh, y todo tenía que ser bajo esa línea escolástica, ¿no? Religiosa. Entonces la Ilustración rompe con ese punto y quita a Dios como el centro de la verdad y pone a la razón. Entonces, aquí vienen dos de mis autores favoritos, que los estoy trabajando ahorita en la tesis, que se llama Max Horkheimer y Theodor Adorno, ¿no? Entonces, ellos tienen un libro que a mí me encanta, se llama Dialéctica de la Ilustración. Entonces, nos plantean una ruptura con otras formas de conocimiento, porque todavía hasta ese punto, pues ya veíamos que pues Dios estaba en la centralidad. Sin embargo, había otras formas también de conocimiento y que estaban enfocados más en una condición metafísica, es decir, la esencia, ¿no? En este caso vamos a entender metafísica desde la perspectiva filosófica, ¿no? La esencia de las cosas, lo que no puede ser comprendido por medio de, o sea, no lo puedo medir, no lo puedo cuantificar, y se escapa a mis sentidos y a mi existencia, ¿no? Entonces, la Ilustración, al momento de colocar a la razón en la centralidad, rompe con todos estos esquemas que puedan ser otras formas de conocimiento. Pero es una razón instrumental, una razón que sirve a la institucionalización de la industria, ¿no? Surge la ciencia como la conocemos hoy en día, porque la ciencia no ha sido igual en toda la historia de la humanidad. La ciencia tal cual como la conocemos tiene un contexto histórico que es el nuestro, en el que nos encontramos ahorita embebidos. Entonces, tal cual como es concebida la ciencia, surge en el periodo de la Ilustración. Entonces, la razón y la ciencia como su principal objeto, su principal herramienta, son las únicas fuentes de conocimiento y verdad. De ahí no hay otra. Entonces, esa es la ruptura. Ahora la razón es la centralidad. Todo lo que esté fuera de la razón es irracional para la Ilustración y que es la línea que se ha venido construyendo hasta la actualidad. Entonces surge lo que nosotros llamamos civilización, y bueno, no surge, se presentaba desde mucho tiempo atrás, lo que nosotros llamamos civilización y barbarie. La civilización y la barbarie es la negación de lo otro. En el mundo grecolatino, todo lo que no fuera ni griego o latino era bárbaro. Los celtas, los germanos, etcétera. Pasó lo mismo aquí en México, bueno, en toda América, todo lo que no fuera europeo era bárbaro. Entonces vamos viendo que sigue una linearidad.
primero con la cuestión grecolatina, posteriormente con la Iglesia Católica. Todo lo que no se conformara bajo esa línea era bárbaro. Y ya con la Ilustración, todo lo que no fuera un proceso racional y científico es bárbaro. Es siempre la constante negación del otro, de otras formas de pensamiento, de no reconocer al otro como un ser humano, ¿no? Porque la barbarie tiene como implicación pues que el otro no es un ser como consciente o que no es un ser inteligente, ¿no? Entonces es esta distinción y esta negación de todos los demás pueblos, ¿no? Originarios. Entonces ya vamos construyendo la problemática, ¿no? Ya tenemos la problemática, vamos a entender un poquito lo que es el símbolo y el mito, ¿no? Y para Grigoriev, nos tiene que el símbolo, primero el símbolo va a encerrar, se encuentra dentro de un contexto histórico, social, de la cultura donde se está originando cierto símbolo, ¿no? Por lo tanto, el símbolo encierra en sí todo un proceso intelectual, cultural, dado por el lenguaje de cierta, valga la redundancia, cierta cultura, de cierta civilización, ¿no? Por lo tanto, el mito es una narración simbólica, sagrada, simbólica, porque encierra todo el proceso intelectual, toda la forma de pensamiento de una cultura, y pues vaya, tiene la condición, la particularidad de que además es sagrada. Y vaya, nos topamos con otro enorme, grandísimo problema. Vamos a irlo desglosando. Ya vimos que entonces, si todo lo que no se haya construido bajo esta línea histórica que ya les planteaba con anterioridad se consideraba como barbarie, como un proceso irracional, etcétera, entonces vamos a tener esto que se llama del mito a logos, que en la academia precisamente se entiende el origen de la filosofía en el momento de la ruptura con el mito y que a partir de ahí surge la filosofía. Pero vemos que esto tiene precisamente ciertos huecos, ciertas problemáticas que surgen a partir del planteamiento anterior. Y bueno, González Serrano en su blog, en su página, él es un divulgador de la filosofía, muy bueno, lo recomiendo, aborda esta problemática desde la perspectiva griega. Primero, él narra la historia de lo que es el origen de la diosa Atena y de la polis, ¿no? Se supone que Zeus tenía grandes dolores de jaqueca, de cabeza, y llega Hefesto y le mete un martillazo, le mete un golpe para quitarle los dolores de cabeza, un método muy funcional. y, y a partir de ahí surge Atenas, es un nacimiento, un parto netamente masculino y que surge de la cabeza de Zeus, ¿no? Entonces surge Atenas y pues Hefesto le pide a Zeus pues Atenas como esposa por haberle quitado el dolor de cabeza. Entonces Hefesto está como muy necesitado, por así decirlo, tiene mucha hormona dentro de él y pues quiere copular con Atenas y ella no se deja, ella no acepta ni ser su esposa ni tener relaciones con él. Entonces ahí igual vemos una de las primeras referencias con respecto a la libertad de la decisión de la mujer. Entonces pues al momento de que Festo quiere tocar a Atenas, pues eyacula y así de rápido. Entonces se supone que el semen que cae a la tierra surge la ciudad de Atenas, ¿no? Entonces después surge quién va a ser el patrón de la ciudad de Atenas. Entonces estaba entre Atenas, valga la redundancia, y Poseidón. Entonces Poseidón y Atenas proponen regalos a los ciudadanos para que se conviertan en los patrones y Atenas les sugiere, les da el olivo y ya a partir de ahí gana Atenas esa contienda y se queda como la patrona de la polis, de la ciudad de Atenas. Entonces vemos, nos va a decir Serrano, que el mito tiene una función sociopolítica, justamente lo que estamos diciendo, de cómo se va estructurando este orden social, la ciudad, cómo surge,
Pero no solo eso, también narra cómo va, cómo surge los primeros líderes de Atenas. Entonces tiene un fundamento también religioso en el pensamiento, en un pensamiento histórico, en una unidad y sentido social y un uso ritual. Unidad y sentido social porque si bien el mundo griego estaba constituido por estados, nación, tenían este sentido de unidad a partir del mito precisamente. Eh, entonces vemos que Mnemosyne, que es una de las esposas de Zeus, que se refiere a la memoria, etimológicamente hablando, pues que el mito tiene también hacer esta parte de, es una narración fundante, da un sentido histórico, un sentido de unidad, en el cual se va construyendo todo el pensamiento de estos pueblos, ¿no? Y que a su vez otorga un sentido, ¿no? Entonces vamos a ver, aquí tenemos una cita de este autor: el mito es la expresión maravillosa de lo maravilloso, no solo se narran los hechos, sino hechos modélicos, no hombres, sino modelos de la humanidad. El mito sirve también como modelo a seguir. Este, tiene una función estética y lingüística que se traduce en bellas creaciones, en el caso de la mitología griega, porque nos dice este autor que tendían a la perfección, ¿no? Es a partir del mito donde sus creaciones tienden que ser perfectas, por eso luego vemos estatuas muy bellas, ¿no? Y bueno, aquí hay un problema porque dice, son modelos a seguir de la humanidad, ¿no? Podríamos entenderlo como que es un proceso dogmático. Sin embargo, vamos a ver que no es así, ¿no? No es como netamente una condición religiosa dogmática. Bueno, aquí tenemos otra cita. El mito es conocimiento, es un recurso teórico, pero también un motor eficaz que conduce a la admiración, un dejarse sorprender. A través de los mitos griegos ordenan el mundo y dan sentido a la vida. Eso que denominamos logos, racionalidad y de su mano la palabra, esto ya lo tiene el mito. El mito ya había logos, no hay una separación entre mito y logos. Por lo tanto, el mito no debe ser tomado como carente de razón, ni ha de ser tomado como una creencia fútil e infundada, sino como un conjunto de saberes que configura y dan sentido a la realidad del griego. Entonces, como vemos, es precisamente este fundamento del saber que se encuentra en el mito, ¿no? Y por aquí, entonces, pues empezamos a ver que pues hay un pensamiento bien estructurado dentro de la mitología. Entonces vamos a ver qué antecedentes tenemos para decir, bueno, hay filosofía en otros pueblos, en otros lugares. Y yo me he basado como en estos antecedentes en estudios más latinoamericanos para después los llevemos a estudios nórdicos, ¿no? Sé que parece que no tiene nada que ver, pero van a ver que sí. Entonces, por aquí tenemos a Leopoldo Sea, es uno de mis autores favoritos. Él nos habla precisamente, en Latinoamérica tenemos esta problemática, ¿no? Hay filosofía latinoamericana, porque muchos planteaban que en Latinoamérica solo reproducíamos o replicábamos la filosofía de Europa, el idealismo alemán, el racionalismo, las corrientes filosóficas francesas, etcétera, y que no había un pensamiento filosófico auténtico en Latinoamérica, precisamente por el planteamiento del problema que les comenté en un inicio. Entonces, Leopoldo sea parte de esta pregunta: ¿hay filosofía en Latinoamérica? ¿Qué entendemos por filosofía? ¿Qué es la filosofía? Y posteriormente, ¿hay filosofía en Latinoamérica? Entonces, estas son preguntas que él se hace para poder después decir, sí, efectivamente, hay filosofía en Latinoamérica. Entonces, él dice, el filósofo se encuentra en un contexto histórico. En ese contexto histórico va a haber una serie de problemáticas y el filósofo se va a encargar de preguntarse y de reflexionar acerca de las problemáticas en las cuales se encuentra el filósofo envuelto. Y dice,
todos los filósofos a lo largo de la historia han pensado las problemáticas en las cuales se encontraban en su contexto histórico. Por lo tanto, él va a decir, pues sí hay filosofía latinoamericana porque se está pensando los problemas particulares dentro de Latinoamérica, ¿no? Y también las preguntas que pueden ser trascendentales dentro del ser humano, ¿no? Como es la muerte. O sea, la muerte es una pregunta trascendental y es una problemática que agobia a todo ser humano en toda cultura y en todo tiempo. Entonces, vamos a ver que efectivamente las problemáticas sociales que se presentan dentro en el caso de los pueblos nórdicos y las preguntas como la muerte, que es una pregunta trascendental, ¿no? Por aquí tenemos el trabajo de Miguel León Portilla. Es un trabajo extraordinario que a mí me ha servido bastante para estos estudios. Él dice, bueno, se titula Filosofía Náhuatl, ¿no? Miguel León Portilla es una de las grandes mentes de México, fue un antropólogo, hace unos años falleció, y, y bueno, él nos dice que efectivamente antes de la llegada de los españoles había filosofía aquí en México. Tiene un libro llamado Filosofía Náhuatl, lo recomiendo muchísimo. Él aborda precisamente los problemas a los cuales están atendiendo los Tlamatinime, que eran los sabios, los encargados de transmitir la información, y cómo estaba estructurado su pensamiento, ¿no? Él es Leopoldo Sea y se parece al señor de Op, el buen Leopoldo Sea. Perdón, no Leopoldo Sea, Miguel León Portilla, disculpen, es que estoy como muy Miguel León Portilla. Leopoldo Sea fue el anterior. Y bueno, aquí tenemos a otro pensador latinoamericano que se llama Enrique Dussel. Lo particular, hay muchas cosas con las cuales yo no concuerdo con él, pero hay un punto, hay una frase que él dice en una de sus entrevistas que a mí me encantó. Me dice, la filosofía es de todos los pueblos. Maravilloso. Bueno, entonces llegamos a este punto. Ya tenemos un marco teórico, una problematización, un marco teórico conceptual. Ya vemos que hay filosofía que se ha salido de esta linearidad histórica que se había presentado y que había estado estructurada y fundamentada por la academia, que hay filosofía en otros lados, en otros pueblos, como es el caso de Latinoamérica. Entonces, aquí es donde surge la pregunta. Bueno, si hay filosofía en otros pueblos, ¿hay filosofía nórdica? Bueno, vamos a irlo desglosando. Vemos que en la Ilustración, con la corriente romanticista, en este caso alemana, tenemos al autor Herder, van a retomar un poco lo que es el mito nórdico, germano, pero va a ser una perspectiva un tanto diferente, ¿no? Que sigue bajo esta... entonces se va a ver como un conflicto entre lo antiguo versus lo moderno, y que la única función que va a tener el mito va a ser el sentido de una estética, va a ser o la busca una estética identitaria, porque en ese momento pues la influencia en las artes estaba dada por Francia. Entonces buscaban tener una estética auténtica alemana. Entonces ahí es donde retoman el mito como inspiración más que nada para la construcción de un sentido estético propiamente alemán, y que pues, posteriormente los llevará a este sentido identitario como pueblo, ¿no? Pero vaya, sigue siendo un mero relato irracional, o sea, y el mismo Harder lo dice, ¿no? Es para lo único que sirve, o sea, solamente para una condición estética y para la búsqueda de un sentido identitario. Entonces, vaya, prácticamente ese es el trabajo de Herder, ¿no? Por ejemplo, para que se den una idea del planteamiento del problema, en donde se centra la razón como estructura de verdad y excluye otras fuentes de conocimiento, tenemos esta cita de Clough. No se basa en nada que no sea el error y la superstición de los antiguos. Para Clough,
la mitología, en este caso la mitología germana, es error, superstición, irracionalidad, lo que ya veíamos, ¿no? Y ya está. Entonces tenemos el problema, y de ahí parte el problema de que la academia no reconozca como filosofía el conocimiento de los saberes de otros pueblos. Y bueno, tenemos un trabajo maravilloso, se llama Encuentro entre el pensamiento griego y nórdico, que fue escrito por Svein Björn, disculpen mi pronunciación, en 1938. Y me encantó este trabajo. Efectivamente, fue escrito en 1938. Hay algunos huecos conceptuales, que creo que hoy en día, gracias al trabajo arqueológico, antropológico, puede ser mejor estructurado, ¿no? Pero aún así es un trabajo excelente. Y dice que él retoma el texto del Havamal. Havamal significa las palabras del alto, del altísimo. Eh, y dice, era el símbolo de la mente, Odín era el símbolo de la mente cultivada, el intelecto humano refinado por lejanos viajes, elevación en sabiduría debido a la meditación, prudencia por la madurez en la experiencia. Odín representa precisamente la mente cultivada, la búsqueda por la sabiduría, y como veremos, Odín aprende a lo largo de los mitos grandes y largos viajes, que le permiten tener un conocimiento más amplio, ¿no? Y esto tiene un porqué. Y bueno, eso mismo, ¿no? Odín adquiere su sabiduría después de haber viajado por el mundo, atravesando pruebas y experiencias de hombres mortales. Él dice, veíamos que el filósofo se encuentra en un contexto histórico, social, político, pero no solo en ese sentido. Este autor nos dice que pues, los pueblos nórdicos se encontraban en un clima y una topografía particular. En ese momento se dice, se cree, y por lo cual comienzan las migraciones vikingas, que surgió una mini era de hielo, una microera de hielo, que las condiciones hicieron muy difíciles las condiciones climáticas, ¿no? Y que además, entonces, los pensadores de esta época se encontraban en un contexto ecológico, climático, y que también se tenía que pensar en esa situación, ¿no? Vemos que efectivamente no es un pensamiento errado ni errático, es homogéneo, que dentro de Havamal podemos ver que aborda problemáticas de la vida y de la cotidianidad, y que son completamente ajenos al dogma. ¿Por qué? Porque el Havamal nos va a decir que la felicidad radica en el conocimiento y el autodominio, muy similar al pensamiento griego, como Sócrates, por ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos una palabra etimológica, long-ong, Linkstafni. En la estrofa 8 del Havamal nos dice que long es elogio o alabanza, ¿no? Links, remedio, alivio, consolar, reconfortar. Y Tafni, aprendizaje o sabiduría. Entonces, después de esa palabra, más o menos trata de traducir la estrofa. Dice, es feliz aquel quien es su propio maestro y ha adquirido conocimiento o sabiduría útiles. Entonces ya nos habla del autodominio, del autoconocimiento, etc. La premisa de la oración es el autodominio, la independencia de la mente y la acción sin influencia y control que no sea la propia. Lo que venimos diciendo. En la estrofa 5 nos dice que la sabiduría es necesaria. La sabiduría es necesaria como el autoconocimiento de nuestros sentimientos e inclinaciones para llevar una vida plena. Fíjense, la sabiduría es necesaria como el autoconocimiento de nuestros sentimientos e inclinaciones para llevar una vida plena. O sea, ya hay un pensamiento bastante profundo, un autoconocimiento muy similar al nocete ipsum, que nos puede llevar a una vida más plena, como lo dice, más virtuosa.
Vemos que pues, también se presentan ciertas críticas sociales porque hay ciertas actitudes en las cuales se abordan y se critican dentro de, o sea, es una construcción poética. Entonces, como construcción poética resulta a veces un poco difícil entenderlo y comprenderlo, ¿no? Pero por eso se requiere un análisis, lo que se llama análisis hermenéutico, ¿no? Lo que está más allá de lo que aparenta, ¿no? Eh, Plantea la importancia de la vida social y de la vida solitaria para la autorreflexión y la vida social para, precisamente para el intercambio y la construcción del conocimiento. Y lo que veíamos de los viajes, ¿no? Es muy importante realizar viajes para los pueblos nórdicos para crear, construir, adquirir sabiduría. Entonces vemos que dentro de los pueblos nórdicos hay no hay esta negación de que lo mío es lo verdadero y lo adecuado, ¿no? Sino que busca ampliar el panorama y ampliar la adquisición del conocimiento, ¿no? No es únicamente y exclusivo de bajo una línea de pensamiento. Con la experiencia y práctica se alcanza la sabiduría, ¿no? Entonces es una práctica constante, ¿no? Vemos que también, o sea, ya nos están diciendo que no es algo que se posea, sino que es algo que se busca, es una constante que se tiene que estar trabajando. Pruebas, virtudes y cualidades, soledad, sabiduría y praxis, ¿no? Para ir construyendo un camino en función de la sabiduría, se deben pasar pruebas, virtudes, se debe de tener un periodo de soledad y que esto a su vez, o sea, entre la soledad y la práctica nos va a llevar precisamente, o sea, es como, por eso pongo ahí feedback, porque hay como una retroalimentación que nos va a llevar a la construcción de un conocimiento, una sabiduría y posteriormente un autocontrol para una vida plena. Bueno, estos son los puntos en común que busca el autor entre la ética nicomanquea de Aristóteles y el Jábamal, la conducta ética, la finalidad es la felicidad, una constante búsqueda y reflexión, reconocen la naturaleza y la experiencia humana como base para la construcción de este conocimiento. Para la felicidad es necesario el autocontrol y el autoconocimiento y la búsqueda de un camino medio, ¿no? O sea, precisamente pues reconociendo igual la naturaleza humana, ¿no? Y bueno, espero no estarme comiendo el tiempo, así que trataré de ir más rápido. Fíjense esta cita que nos muestra este autor, ¿no? Tal fuente de luz emerge en el norte, en el sur, en el este y el oeste. Cualquier cultura indígena que esté felizmente casada con la mente y los músculos como estilo de vida, para mí es una fuente espontánea de combustión de espíritu humano, desprendiendo un calor idéntico, luz y poder en lugares remotos entre el espacio y el tiempo. Nos está hablando de la filosofía. Me quedan 5 minutos. Ay, no puede ser. Bueno, faltaba mucho, pero ok. Nos habla de la filosofía que se encuentra en otros pueblos, ¿no? Bueno, entonces, como quedan 5 minutos, nos vamos al final. La parte que considero más importante. Bueno, esto también era de suma importancia. Pero hay algo que me gustaría mostrarles acerca de la estructura y el grado de complejidad entre el mito, ¿no? En cómo se estructura su pensamiento, todas las implicaciones que tiene, porque es un pensamiento complejo más allá de la supuesta visión de la irracionalidad. Eh, eh, em, Bueno, de hecho, había un apartado con respecto a la relación de la naturaleza y la relación con otros pueblos. Bueno, este texto es maravilloso, precisamente hace un estudio hermenéutico, filosófico, la autora se llama Patsy Lanceros, habla sobre el destino, el subtexto se titula El destino de los dioses. Dice, en la mitología nórdica domina una visión trágica, muy importante,
Hay un conflicto y hay la centralidad de esto, es el destino, ¿no? El destino se determina por encima de los dioses, ¿no? Voy rápido, lo más rápido que pueda. El dominio como la totalidad, ¿no? O sea, el destino va a determinar la totalidad de las cosas. Vamos a ver por qué el destino. Cualquier persona que esté formada dentro de la academia me va a decir, si hay destino, no hay filosofía. Vamos a ver por qué sí. La concepción del destino que aquí se tiene es sumamente rica, compleja e impresionante. Vemos que hay una estructura dinámica, o sea, el conflicto, por ejemplo, entre los dioses y los gigantes no siempre es un conflicto antagónico como se presenta dentro de las religiones cristianas, sino que de hecho ese era otro apartado de las diapositivas, que hay aquí un dinamismo y una relación más compleja, ¿no? Y aquí tenemos una cita. Y es que una mitología, cualquier mitología apenas consiente un tratamiento que la despoje de su intrínseca complejidad, de su movilidad y de sus tensiones internas, de sus contradicciones, incluso para traducirlas en categorías específicas que le son absolutamente ajenas. Es decir, está hablando de todo el tratamiento que veíamos anteriormente que se le hace a los pueblos, que precisamente como no se adecuan a una línea de pensamiento, en este caso de la racionalidad, o de la ciencia, lo descartan, ¿no? Cuando dice Patsy que se le debe dar su importancia y debe ser pensado desde desde su propio contexto y desde su propia estructura, ¿no? Y desde su propio lenguaje, por supuesto. El destino como función explicativa del acontecer individual, cósmico y colectivo, ¿ok? El destino va a estar tanto para el mundo, para el cosmos, para los dioses, a nivel individual, etc. Entonces, el mito como núcleo de la conciencia colectiva, el destino que rige la cultura y la vida cotidiana. Es en este sentido el destino del cual parte toda la estructura del pensamiento de los pueblos nórdicos y que precisamente los lleva a la construcción de sus relaciones sociales, a cómo se relacionan en su vida cotidiana, cómo atienden estas problemáticas, cómo atienden los problemas que se presentan en su contexto. Y bueno, aquí tenemos la figura de Yggdrasil, que es una de las figuras principales para entender la idea del destino, y nos dice Patsy que es el árbol del mundo, del cosmos, del tiempo y del destino, ¿no? El lugar donde los dioses, donde se escribe, va a ser el Yggdrasil, es el lugar donde se escribe el destino, tanto de los dioses, pero también es donde emana la sabiduría. Para irme más rápido, no entraré en detalles sobre ello, ¿no? El nacimiento del árbol es el origen del cosmos, ¿no? Cuando surge el árbol Yggdrasil, surge el mundo. Entonces, más adelante vamos a ver qué se refiere a esto. Es la columna vertebral del mundo, soporte y estructura del mundo, físico o moral. Fíjense, o sea, es la estructura no solo de un mundo físico, sino lo que veíamos, de cómo se rige el pensamiento de estos pueblos. Entonces tenemos la interpretación del cosmos en torno a un centro que dota de sentido y orden. ¿Ok? El centro como lugar de reunión y de compromiso de los dioses, ¿no? Porque los dioses se reunían en el árbol para tener sus asambleas, que precisamente hay una relación, en la realidad los nórdicos tenían algo que se llamaba Thing, que es una asamblea de hombres libres e iguales, ¿no? Para tomar decisiones. Entonces vemos que el árbol Yggdrasil es el centro político, jurídico, moral y social. Es la unión de los 9 mundos, pero la unión también de qué. Vean, es un centro político, jurídico, moral y social. La idea del árbol Yggdrasil representa la unidad del pensamiento nórdico, que es llevado y trasladado a todas estas otras prácticas y saberes.
lo que veíamos anteriormente, ¿no? Es parte de lo que es el nacimiento y la columna vertebral del mundo tiene aquí su relación, ¿no? En cuanto a la parte del mundo físico y pues parte también de la estructura cultural. Y aquí vamos a ver por qué. Y es por qué es tan importante el lenguaje. Miotvit nos dice Patsy, toma el Volus Po, el poema Volus Po, para hacer este análisis, ¿no? El Miotvit es el árbol medida, se refiere al Yggdrasil. Es el árbol medida, por eso es el soporte y la estructura, ¿no? Es la columna vertebral. ¿Por qué va a ser medida? Vamos a tener esa idea en mente. Miot, del verbo meta, medir. En la estrofa 46 del Volus Po, la palabra miotur va a ser destino y muerte. Dense cuenta que es similar la palabra miotvit y miotur. Entonces, es el árbol Yggdrasil la medida en sentido espacial temporal del mundo. O sea, donde llega el árbol Yggdrasil, abarca la realidad. Entonces nos está diciendo eso, ¿no? O sea, es esta medida en la cual lo que se alcanza a conocer del mundo, ¿no? De la realidad. Por eso es la medida del mundo físico, el eje medular y la estructura, ¿no? Dice, espacio en sentido vital en el que se habita. Es una condición límite, es lo que vemos, ¿no? Únicamente hay vida, o sea, nos habla de la realidad del mundo, ¿no? O sea, donde el árbol Yggdrasil abarca las dimensiones del mundo conocido y que precisamente en donde se encuentra la vida. Eh, pero tenemos la parte del destino. Entonces, medida, destino espaciotemporal. La medida no está dada, o sea, esta idea espaciotemporal que nosotros concebimos como sujetos modernos, no es como la están tomando ellos. Es el destino el que está delimitando el espacio-tiempo. Ya me apuro, me apuro, me apuro. Así que ya me excedí del tiempo, discúlpenme, me apuro, ya estoy terminando. Entonces, es esta idea del desarrollo del devenir, del destino, en que delimita el espacio y el tiempo. Entonces, el desarrollo del árbol, lo que el árbol le suceda es también el desarrollo del mundo y de estos pueblos. Entonces vemos que Miotvit es el árbol medida y árbol destino. Y es que el destino es la pauta importante, porque vamos a ver ya para terminar, ¿qué entendemos por destino? El destino es lo incambiable, lo que no podemos modificar, ¿no? Que lo que ya está escrito, lo que está más allá de nuestro control, ¿no? Y que incluso no puede ser medido ni cuantificado. Por eso la academia descarta, ¿no? La idea del destino, o sea, dentro de la filosofía se descarta la idea del destino, igual dentro de la ciencia, ¿no? O sea, es el ser humano el que toma control de su destino, ¿no? Pero aquí la perspectiva del destino es diferente. ¿Qué es lo incambiable y lo intransmutable para todo ser humano? Recuerden a Leopoldo Sea las preguntas trascendentales. La muerte. La muerte es el acontecer inevitable de todo ser humano. El destino del árbol Yggdrasil, la idea del Ragnarok, del ocaso de los dioses, el destino que no pueden acabar, no pueden ni siquiera los dioses superar, es la muerte, al igual que todo ser humano. La única certeza en la cual nosotros tenemos es que vamos a morir. Esa es la única certeza, es lo inmodificable, es lo que no podemos evitar. Entonces nos dice Paz, el destino aparece como medida y no medida abstracta, sino límite anterior y posterior de un proceso vital. Siguen los ciclos de la vida en donde hay un nacimiento y una muerte. En este sentido, son las ideas límites de espacio y tiempo. Fíjense qué grado de complejidad
y de riqueza tenía el pensamiento nórdico. Esto es puramente filosofía. Estaban filosofando los pueblos nórdicos. eh, entonces, está claramente aquí, el destino es la muerte y los ciclos de la vida. Estaban embebidos en una visión naturalista, en el cual para que pueda existir la vida tiene que haber siempre muerte. Esta es la relación temporal, es un ciclo temporal, es una visión del tiempo cíclica y espacial, ¿no? En donde se den los ciclos de la vida, ahí es donde abarca el árbol Yggdrasil, ahí está la limitación espacial, la limitación temporal y la única certeza, y lo cual los filósofos siguen preguntando y que nunca se tienen respuestas ni en la ciencia ni en lo que sea, porque lo importante es la pregunta, es la muerte. Ellos ya estaban pensando en la muerte y la muerte como condición límite. Ahí está el pensamiento filosófico de los pueblos nórdicos. Entonces, Muchas gracias, Ulfe. Muchísimas vemos que gracias, hermano. incluso es una perspectiva muy existencial, aunque el existencialismo es de un contexto del siglo XX, o sea, hay una visión muy existencialista ahí, ¿no? Vaya, Ulfe, qué buena plática, qué buena ponencia nos acabas de dar, hermano. Definitivamente creo que hay mucho que abarcar de este punto. Y bueno, pues mira, ahorita ya nos rebasamos un poquito de tiempo. Me Disculpen, gustaría disculpen. darte un par de minutos para que pudieras pues decirnos bien dónde podemos encontrarte en tus redes. Cabe mencionar que yo ya tengo algunos videos con Ulfed en mi canal y Ulfed actualmente tiene su página de Facebook, Instagram. Quisiera aprovechar antes de despedirnos, Ulfed, que nos dijeras en dónde te podemos encontrar. Pues me pueden encontrar en redes, en Facebook y en Instagram como Ulfet el Druida Filósofo. Y apenas estoy iniciando con la página, me gustaría tocar, tiene la finalidad de ser una página de divulgación tanto de la filosofía como de la ciencia. Pues vaya, yo provengo del campo de la ciencia, sobre todo de mi fuerte, que es la ecología, y bueno, la filosofía, temas sobre filosofía de la ciencia, sobre mitología también. Esa es la idea del canal, que también soy un gran fanboy de la mitología, y creo que la mitología tiene un pensamiento muy rico y muy profundo que tiene mucho que decirnos, ¿no? Más allá, creo que es importante, y eso lo sigo viendo tanto en la academia como en los grupos de Facebook, de que siempre los pueblos que no sigan la linealidad que planteamos en un inicio, no pueden hacer filosofía, ¿no? No hubo filosofía, son irracionales y no sé qué, ¿no? Entonces, creo que hay que romper esa idea, esos esquemas, y ver el grado de complejidad tan profundo que tienen estas culturas, ¿no? Alrededor del planeta, porque algo justamente en el poema de ayer que planteo es, o sea, lo humano en sí es la búsqueda siempre por el conocimiento, ¿no? Entre otras cosas. Eh, entonces, siempre se va a presentar esta búsqueda y este amor por el conocimiento, que de eso se trata la filosofía, es un amor por el conocimiento y una búsqueda constante. Muchas gracias, Ulfed, por tus palabras y sobre todo, pues, por enseñarnos, compartirnos parte de tu conocimiento que al fin de cuentas, pues nunca habrá tiempo del todo suficiente para abarcar al 100% toda esta información. Así que, pues como decía Aurora, podríamos en el futuro, en un futuro cercano, pues hacer un directo contigo, Ulfed, para que sigas platicándonos sobre este tema y sobre todo las personas que están interesadas en este conocimiento, pues puedan seguir aprendiendo y enriqueciendo su camino espiritual. Claro que sí, claro que sí. Y Muchas gracias. si alguien tiene, quisiera alguno de los textos abordados, igual se los puedo proporcionar.
Perfecto, muchas gracias, Ulfe. Te mando un fuerte abrazo, hermano. Espero verte muy pronto. Y bueno, pues ya saben, aquí Ulfe puede más tarde contestar las preguntas que tengan sobre el tema. Y bueno, pues estaremos, bueno, seguimos transmitiendo. Ya no estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? ¿O sí se sigue viendo? ¿Cómo dejo de compartir? Bueno, bueno, No, me muchas parece que gracias. ya no. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Espero tengan un excelente fin de semana. Gracias por el tiempo. Y pues bueno, un fuerte abrazo a todos. Hasta luego, Ulfe. Cuídate, hermano. Un fuerte abrazo.